Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 12 minutos. Entramos a la última hora de nuestro espacio de noticias, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ayer el presidente de la República presentó al país la estrategia para el sistema de rehabilitación social. Habló de una asignación de $27 millones para el efecto y por otra parte expidió el decreto ejecutivo 355, me parece, mediante el cual establece los lineamientos para la concesión de indultos para delitos como robo, como hurto, estafa, abuso de confianza, cuyos privados de libertad con sentencia penal condenatoria ejecutoriada hayan cumplido al menos el 40% de esa pena. Pero en medio de esto, evidentemente, subsisten algunas dudas. Le he invitado a Nelsa Curvelo, que siempre tiene la gentileza de atender nuestras invitaciones, y gracias, Nelsa, por siempre mostrar su apertura para conversar con este espacio. Le he invitado porque leí ayer la nota que publica Diario El Comercio, donde citan justamente una declaración suya en el sentido de que no hay condiciones para una tregua o paz en las cárceles del país. Y créame, Nelsa, me hizo ruido esa declaración, por eso le he invitado y le agradezco por aquello, para justamente entender el contexto. Efectivamente, no hay condiciones para una tregua o una paz en las cárceles. Bienvenida, Nelsa Curvelo, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Lo que hay en este momento en las cárceles es que no se han dado enfrentamientos. Es decir, yo diría es una tregua forzosa, no es una tregua que ellos acordaron. Y esa tregua forzosa está dada por algunas condiciones, porque hay un mejor cuidado. El hecho de que los militares estén en los círculos exteriores permite que haya mayor capacidad de respuesta y eso impide enfrentamientos. Pero cuando decía que no hay capacidad, que no están dadas las condiciones todavía para una paz y una tregua, es que en el fondo eso se da cuando los grupos que están en conflicto hacen acuerdos, confían unos en otros. Eso todavía no se ha dado, es decir, entre ellos no se ha dado esa cese de beligerancia y el llegar a decir no nos enfrentamos más o paramos. Eso todavía no se da. Y no se da porque lo estamos viendo, la cantidad de enfrentamientos que se producen en la calle, que son reflejo de lo que pasa en las cárceles, o no pasa en las cárceles, pero pasa en la calle porque están ambos relacionados. Ok, entonces, usted se refería a la posibilidad de una tregua entre bandas, entre grupos organizados. Así es. Yo le pregunto, Sí. en la misión que ustedes recibieron como parte de esta comisión por encargo del presidente de la República, ¿lograron entrar y lograron hablar con los líderes de las bandas? ¿Lograron acercarse a ellos, Nelsa? Pero claro, es decir, nosotros hemos estado en los centros carcelarios, que son varios, los recintos carcelarios de Guayas, que es donde estaba el nudo más crítico, en la regional, en la penitenciaría, en la transitoria, en la consular, en la cárcel de mujeres, varias veces, y casi todo el día, varias veces. Hemos estado con todos y cada uno de los líderes, de los cabecillas, en algunos con ellos solos, otros con grupos, ellos mismos forman grupos porque están aliados. Hemos ido de improviso, hemos estado en los pabellones, hemos estado en la cárcel del Turi, hemos estado en la Tacunga, hemos estado 3 veces en la Tacunga, hemos estado en el Inca, hemos estado en Esmeraldas. Creo que tenemos una visión bastante completa y hemos descubierto cosas que no teníamos mucha idea que sucedía. Entonces, y hemos conversado con ellos y hemos hablado de los pasos para que entre los grupos estas treguas se den, se pueda parar. Y son tantas las condiciones y las de confianza que hay entre ellos que por eso digo, todavía eso no está maduro, no está a punto, y si se hace es como algo que se puede romper o se romperá rápidamente porque no están las bases sólidas que permitan que los grupos paren realmente. ¿Y de qué depende que exista esa solidez en las bases? O sea, me queda claro que a esta hora no hay condiciones para esa tregua o para esa pacificación, pero usted no cierra la puerta que en el futuro sí se pueda dar. ¿De qué dependería esas bases que usted señala, Nelsa Curvelo?
Mira, ahí de nuevo hay varias cosas. Primero, depende, primero y antes que nada, de los propios cabecillas, ¿no es cierto? De que realmente estén dispuestos, pero depende también de los contextos y los contextos en que se da. Es decir, lo que nosotros hemos descubierto con mucha, yo no diría perplejidad, por decirlo así, es y hemos ido cambiando nuestra percepción de lo que es la violencia, porque como todos, cuando pensamos en violencia, pensamos en los enfrentamientos que se han dado, ¿no es cierto? Pero resulta que descubrimos que había muchas violencias dentro de la cárcel, y otra de las violencias que hay, y que está disminuyendo porque se ha tomado conciencia cada vez más clara de lo que está sucediendo, es la violencia del propio Estado adentro, es decir, de las condiciones que son absolutamente violentas. Eso en algunas partes era como si fuera, qué sé yo, un centro de tortura. Entonces, cuando el contexto va bajando en esta presión que hay tan fuerte de violencia de todos lados, se sentan bases, no solo para que los grupos entre sí acuerden, sino para que el Estado vaya teniendo presencia y corrigiendo y arreglando lo que de él depende. Ese paso desde el lado del Estado, me parece que hay una voluntad política clarísima de hacerlo y de darlo. Y yo me alegro muchísimo por el anuncio del indulto y por los otros pasos que se están dando y por todo lo que está haciendo la Secretaría de Derechos Humanos. Esos pasos, me parece, y van en la dirección correcta de bajar la violencia que está ejercida desde otros ángulos que no son solamente los PPL. Ahora, las personas privadas de libertad en su violencia interna en la que ejercen entre ellos y con los otros demás presos, esa tiene que tener también condiciones. ¿Qué pasan? ¿Por qué? Pasan por acuerdos y pasan por tener posibilidades de estudio, posibilidades de trabajo y por ceder en muchos campos. En eso estamos. Nelsa, ¿la comisión se mantiene o la comisión terminó ya su labor? No, la comisión se mantiene. Yo siempre digo que la comisión está trabajando muy duramente, diré. Pero cuando no seamos necesarios, no seguimos. Es decir, si ya se dan las condiciones, si ya se dan lo que estamos diciendo o lo que recomendamos de hacer, y si otros lo están haciendo, que les corresponde hacerlo, porque nosotros no tenemos el poder de hacerlo, entonces estamos de más y no seguimos. Pero por ahora todavía hay muchas cosas que la comisión tiene que recomendar y hacer. Por ejemplo, estamos en este momento en Guayaquil, haciendo de puente con el municipio de Guayaquil, que va a empezar una intervención en medicina, en salud mental, ¿no es cierto? Y va a aportar con una asistencia psicológica alrededor de 4.000 privados de libertad, que tiene que tener un convenio con el SNAI, que hay que dar las condiciones, porque eso es fundamental. La salud mental de la gente que está dentro no se atendió, y es una de lo que hace que estallen muchas cosas. Y después otros elementos que el municipio como tal propone hacer, que son capacitación en actividades productivas, en gimnasia integral, en bailoterapia, en elementos que permitan una mejor vida, en educación. Bueno, eso desde ese lado. Los otros municipios hay que ver si pueden sumarse o no. La comisión está haciendo de puente con varias de estas cosas. Está también haciendo de puente para la formación de cooperativas entre los familiares de las personas privadas de libertad y los propios privados de libertad, de manera que tengan recursos como familia que les permitan hacer frente a las responsabilidades de hijos, y que cuando salgan tengan un trabajo en el que poder desempeñarse. Es decir, hay ciertos elementos de propuestas que las estamos como... Es la etapa que a nosotros más nos interesaba, que es la etapa de qué hacer. También se está trabajando algo que es importante para las personas privadas de libertad, y que son lo que llamamos capellanías espirituales. Es decir, las iglesias aportan y aportan mucho, cada una desde su visión. Son importantes dentro porque las personas privadas de libertad las necesitan y vemos que tienen un sentido. Pero ahora propulsar o promover una capellanía que llamamos espiritual, en el sentido que es de todo, que puede ser alguien que tenga la capacidad de permanentemente
ser un apoyo y una ayuda espiritual dentro de los recintos carcelarios, no importa qué religión. Es decir, alguien que esté al servicio, por último, de todas las religiones, pero que pueda dar el apoyo que necesitan, que muchas veces, a veces reemplaza hasta los apoyos psicológicos. Eso es muy importante porque es muy requerido y demandado desde adentro. Eso se está haciendo con las diferentes iglesias y se está haciendo también una propuesta. Entonces, estamos dando los pasos nosotros de concretar las propuestas que ya están saliendo, que unas tienen que ver con el SNAI, que tienen que ver con el control, con la inteligencia, con el bajar los delitos, y que nosotros cuando sabemos que va a pasar algo, damos las alertas. De hecho, no ha habido enfrentamientos en las cárceles porque se han dado alertas a tiempo y porque se han tomado las medidas que debían tomarse. Y otras son las propuestas que yo diría que hay que hacerse ya, y otras en mucho más largo plazo, porque hay que cambiar todo. Hay que cambiar los recintos carcelarios. Nelsa, a mí sí me gustaría, porque tengo, por ejemplo, un oyente que critica la posibilidad de una negociación entre privados de libertad. Dice que solamente, no sé si sobre esto hay antecedentes en otros países de tratar de, a través de comisiones, buscar la paz entre bandas que se disputan territorios dentro de las cárceles. ¿Esto es loco o está bien hacerlo, Nelsa? Sí me gustaría que usted le explique a quienes están criticando esto. No, estoy de acuerdo. En fin, visto de afuera, con todo respeto, uno dice, pero no, acá hay que entrar a eliminar todo. Y eso está demostrado que no funciona así. Siempre todas las guerras se negocian, y todas las guerras, por último, terminan en un tratado de paz o en eliminar al enemigo, pero terminan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos ahora, por ejemplo, entre Putin con Ucrania, para sacarlo para afuera? Usted dice, bueno, no, acá no hay que negociar, y si no negocia se va a una guerra, es peor, ¿sí o no? Entonces, las negociaciones siempre hay que hacerlas. Siempre hay que hacerla. ¿Por qué? Porque, por último, y en el peor de los casos, digamos, es el mal menor a un mal mayor. Lo primero que hay que intentar, que hay que lograr, es que podamos vivir sin la amenaza constante dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, de que no podemos salir porque no sabemos en qué momento nos van a atacar. Que es un miedo colectivo que está teniendo toda la sociedad. ¿Y eso con quién lo tiene que lograr usted? Y con los actores de la violencia, da la casualidad. Entonces, de alguna manera hay que de un lado, en los conflictos hay que prevenir, y eso es importante, y creo que ya se tomó conciencia de esto, y eso supone la educación desde los niños y todo lo demás, porque lo que está alimentando las cárceles son niños que han tenido carencias de educación, que no han accedido a muchas cosas, la mayor parte de ellos. Hay que intervenir cuando el conflicto se da, hay que intervenir, que es lo que estamos haciendo en el fondo y que está haciendo el gobierno. ¿Cómo paramos eso? Hay que reprimir. Cuando las cosas se dan, tienen su castigo. Y ahí tenemos las cárceles que no son la mejor manera de penar una acción. Lo estamos viendo. Eso no funciona. ¿Por qué? Porque salen peor que antes y porque en realidad no rehabilitan. Y después hay que curar la sociedad. Es decir, nosotros todos estamos lastimados, no somos más los de antes, tenemos una cantidad de miedos que no teníamos. ¿Esto cómo lo sanamos? Y cuando hablo de esto, no hablo solamente de las personas privadas de libertad, hablo de toda la sociedad que ha sufrido robos, que ha sufrido asesinatos, que también tiene que ser reparada. Es decir, hay muchas etapas. Por alguna parte hay que empezar. La prevención es de largo plazo. Y hay que empezarla. Y hay que empezarla ayer, no hoy. Ahora, tiene también, que ver con la educación. Ahora también me pongo, Nelsa, sí. También me pongo a pensar, usted nos ha hablado de algunos temas que son lógicos, la salud mental, el papel de los gobiernos locales, la estrategia que ayer fue lanzada por el presidente de la República, etcétera. Pero, por ejemplo, me quedo con una nota que publicó el portal Primicias hace 3 días, que dice que por 5ª vez el SNAI busca proveedor para alimentar a los privados de libertad. O sea, imagínese usted que ni en esto, para alimentar a los privados de libertad, para darles la comida. Proveedor para darles la comida, por 5ª vez, porque resulta que es un proceso que tiene muchos tropiezos. O sea, ni algo que digo que debería ser tan elemental como el contratar un proveedor que les
entregue el alimento, la comida, el desayuno, el almuerzo, la cena a los presos, hay, digamos, una línea clara o una salida, digamos, lógica, Nelsa. Pero es lo que usted dice, es decir, aquí es todo el sistema. Ve que es un problema de sistema, y un sistema, con todo respeto, que está corrupto. Porque hay un solo, hasta ahora a nivel de comida había un solo contratista, por decir, para todo. Nosotros hemos ido a los centros a comer la comida que comen ellos, hemos ido de improviso, se han enojado, queremos ver lo que comen, queremos comer lo que ellos comen, lo hemos hecho. Y a pesar de que algunas veces sabían que nosotros íbamos, porque era curioso, nos decían, nosotros pensamos que ustedes venían porque hoy nos dieron mejor comida, alguien dijo que ustedes venían y hoy nos dan mejor. A pesar de eso, la verdad, es un problema. Y además las horas en que se come, porque como la gente quiere irse y no se puede quedar hasta muy tarde, les dan la comida al mediodía con la que sigue pegadita, porque después, y eso en condiciones de un calor que no hay aire acondicionado ni nada de eso, ¿no es cierto? Se daña. Entonces, es todo un sistema que es violento y que donde la corrupción campea. Y donde por eso es que hay que abordar desde tantos ángulos. Y es verdad que hay que buscar, y la gente no quiere, algunos no quieren ofertar. ¿Por qué? Porque también saben que a veces el Estado tarda en pagar. Y entonces para yo ofertar tengo que tener un capital. Es todo un sistema que realmente es complejo. Y le paso otro dato que obviamente me confirman que, claro, también hay complejidades para contratar a un proveedor, porque lo de la comida también de alguna manera se presta inclusive para la extorsión dentro de las cárceles por parte de los líderes de los grupos organizados en las cárceles, ¿no? Y cómo a los propios proveedores los intimidan. Pero evidente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si llega un pabellón, cuando hay pabellones muy grandes, ¿no? ¿Y a quién se lo dan? A la persona encargada, al caporal o lo que sea. Y si no alcanza la comida, y además hay que pagar algo, no es que se la dan así nomás. Todo es un negocio, todo es un negocio. Correcto. Es nefasto. Sí, correcto. Nelsa, y quiero cerrar con esto, tal vez una pregunta idealista. ¿Tiene salida esto? O sea, usted que ha estado siguiendo en los últimos meses muy de cerca el tema, ¿le ve salida a esto, Nelsa? Verá, yo reconozco que tengo personalmente dos elementos claves para mí. La una, porque me pregunto, ¿cómo es que vine a dar a esto y estoy metida en estas cosas? ¿No es cierto? Porque son de verdad de estar en un estercolero. Bueno, ¿por qué? Primero porque creo que hay salida. Si no la creyera, no me metería. Es decir, si yo no veo que esto es posible, o que es a muy largo plazo, o que no se puede, no me voy a meter porque tiendo a buscar soluciones muy rápidas y concretas o muy pragmáticas. Creo que las hay. Segundo, porque creo que es un trabajo de conjunto y creo de verdad que el Estado, el gobierno, está poniendo, como lo puso en la vacunación, está poniendo muy claramente el timón en querer solucionar este problema. Y es evidente que no teníamos, ni el Estado, ni nadie, ni muchos, una idea de la magnitud de todo lo que esto suponía y supone, ya, y sus implicaciones reales en toda la sociedad. Y dentro de esto, las raíces del narcotráfico que está metida en todas las instituciones y a muy altos niveles. Nos estamos enfrentando, por lo tanto, a una violencia de sistema que afecta a todos los seres humanos que estamos allá adentro y que afecta a la sociedad. Yo creo que hay salida. Creo que hay salidas, que hay respuestas posibles de cambio en lo inmediato, porque si no, no tiene resultado. En el más corto plazo y a largo plazo. A largo plazo hay que realmente cambiar todo el sistema. A largo plazo hay que cambiar el sistema de cárceles, hay que cambiar el sistema de justicia, la justicia como tal, ayer conversaba con un abogado, está hecha para castigar, ¿no es cierto? Pero no está hecha para reparar ni para reponer. Aún cuando una persona va presa, pongamos en el peor de los casos, que a mí me matan una persona en mi familia, un ser querido, y ahí cogen a la persona que cometió el delito, va presa, ¿es cierto? A él la castigan, y a mí,
que cuando dicen la reparación, y la reparación mía, la mía que me quedé sin quien aportaba en la casa, sin el padre de mis hijos, sin el trabajo, sin esto, esa reparación, ¿cómo se hace? El sistema de justicia como tal, que es solo punitivo, me parece que responde, yo no sé mucho, pero algo un poquito al derecho romano, pero no tiene mucho que ver con una justicia mucho más integral que debe incorporar otros elementos. Todo eso que me parece a mí un cambio en la manera como pensamos, cómo hacemos justicia, porque la justicia es la base de la paz. Sin justicia no hay paz. Bueno, esa justicia no es solamente castigar y encerrar a los que cometen delitos, tiene otras implicaciones. Y esas otras implicaciones que empezamos como a descubrir entre todos, tiene que producir cambios fundamentales. Y en otros países ya se aplica. Ya vemos que nadie va a las cárceles, o muy poco, no sirven, ya no hay cárceles. Entonces aquí, ¿por qué no podríamos inventarnos o aprender de los países en que eso sucede? Correcto, Nelsa. Gracias por estos minutos y gracias por su tiempo, Nelsa. Que tenga una buena mañana. Gracias a usted. Muy amable. Nelsa Curvelo, activista por la paz, integrante de la Comisión de Pacificación del Sistema Carcelario, nos ha explicado, en este momento, entre los grupos que dominan las cárceles no hay posibilidades de tregua o de pacificación, pero dice hay que dejar sentadas las bases para aquello. No es terminante en este criterio, Nelsa Curvelo, habrá que ver qué pasa. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.